Hebreos capítulo 13, por favor, porque vamos a continuar y esperamos hoy que sea el último mensaje de llamados a servir ovejas, porque ya vamos 6 semanas predicando de ustedes sobre las ovejas. Cada semana es más apasionante, cada semana es más amplio conocimiento de quién es Dios. Cada semana la iglesia va atesorando las realidades bíblicas y no solo eso, sino que las va haciendo suyas en su mente y corazón. Eso es lo más importante, que la iglesia vaya haciendo suya la realidad de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Permíteme darte un repaso de las responsabilidades de las ovejas para empalmar en nuestro estudio último esta semana. Espero, porque la próxima semana quisiera empezar el último tema de la pureza de la iglesia, que serán los dones espirituales. ¿Usted quiere conocer más de los dones espirituales? La próxima semana empezaremos una serie que no sé cuánto nos demore sobre los dones espirituales. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13. Déjame darte las responsabilidades. Hasta ahora hemos visto, ¿saben cuántas responsabilidades hemos visto de ustedes? Bueno, yo sé que la deben tener en la mente, pero no sé si están numeradas, pero déjenme enumerarlas para ordenar. Hemos visto hasta ahora 10 responsabilidades que tiene la gente que se congrega en una iglesia. Es decir, nadie va a la iglesia a ser ocioso. ¿Está claro? Nadie toma una iglesia para llegar, sentarse y irse. La iglesia, los que son miembros de la iglesia, los que son creyentes verdaderos, tienen responsabilidades supremas en el cuerpo de Cristo. La primera de ellas la vimos la primera semana. Omar nos explicó el amor fraternal, el congregarse, el considerarse, no voy a detallar esto, van 3, confortarse, ser hospitalario, 5, y salir a llevar el evangelio. Es decir, Omar nos enseñó las primeras 6 responsabilidades, por lo menos en ese mensaje. La siguiente semana vimos 3 más. La pureza sexual, la congregación tiene que estar alerta y cuidar y ser responsable por la pureza sexual. El contentamiento, vimos también lo que era el contentamiento. Y terminamos con responsabilizarse por sus pastores. Así quedamos la segunda semana y ahí empalmamos en la tercera y cuarta semana un paréntesis grandote, ¿se acuerdan? Un paréntesis gigante, para conocer bien si es que el diezmo era aplicable a la iglesia hoy. Entonces yo quiero preguntarles, ¿el diezmo es aplicable a la iglesia hoy en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Muy bien, la tienen clara. Hubo, claro, un paréntesis de 2 semanas, la tenemos que tener clara, ¿verdad? 2 semanas hablando de eso y la siguiente semana, es decir, la semana 5, Omar tocó la demanda enorme de ser ovejas bíblicas. No corderitos que vayan de aquí para allá, sino ser ovejas bíblicas, que analicen todo lo que se les enseñe. Ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Que usted tenga la mente de Cristo, es decir, su palabra en su mente, en su corazón. No solamente en un intelecto, sino que baje al corazón y que sea su vida. Entonces hablamos todo un mensaje de ovejas, de ser ovejas bíblicas. Hasta ahí van 10 responsabilidades que usted tiene como congregado si usted es un creyente verdadero en el Señor. O sea, esto es increíble. A mí esto me sorprende porque creo que nadie cuando llegué a una iglesia me dijo la responsabilidad clara de la congregación que tengo yo como congregado. Es increíble la palabra de Dios. Bueno, hoy continuamos con el tema y quisiera leer contigo. Ya estamos en la número 10, no te olvides la responsabilidad número 10. Pero hoy quiero leer contigo desde los versos 15 al 21 en Hebreos 13. ¿Estamos listos? Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios
se agrada a Dios. Mire esa frase, por favor. De tales sacrificios se agrada Dios. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Verso 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Qué interesante, ¿no? Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué oración esta final, ¿no? Qué emocionante, cada palabra me da ganas de detenerme y poder meditar contigo. Quisiera colocarnos en el contexto nuevamente para empezar, quisiera partir contigo en el contexto, aunque ya te debes acordar, ya lo conoces, pero déjame darte algún acercamiento. Ya sabemos que el autor le habla a judíos creyentes que están, creyentes algunos de ellos, hay gente que está adherida a la iglesia, gente que está adherida como siempre, queriendo regresar a las prácticas levíticas, es decir, quieren regresar, estos hombres que se supone que habían recibido la gracia de Dios, quieren regresar a las prácticas levíticas para agregarle algo a la salvación. Y después de haberle dado sus responsabilidades, la pregunta que hace el autor de Hebreos a los judíos, o mejor dicho, los judíos al autor de los Hebreos es, si esto está claro, o sea, si tú me estás diciendo las responsabilidades que tengo que tener, la pregunta es decir, los cristianos nos quedamos sin sacrificio y sin sumo sacerdote. Esa es la pregunta que haría los judíos, que les está explicando. No te olvides que esta carta es para los judíos. Tenemos que meternos a la mentalidad. Ellos querían la salvación, pero también querían regresar a las prácticas levíticas. Es decir, querían a los sacrificios de corderitos, la circuncisión. Querían regresar porque como que no bastaba, como que no había una limpieza real de nuestras culpas. Había algo más para algunos. El autor de Hebreos siempre pone esa tensión, siempre. Si tú regresas, entonces no eres. Te has equivocado de cristianismo. Si tú le quieres agregar algo al cristianismo, te has equivocado. Toda la carta de Hebreos es así, por eso que utilizan mucho esta carta, no sé si te has percatado, para decir que la salvación se pierde. Siempre quieren utilizar esta carta para decir que la salvación se pierde, pero realmente esta carta en el contexto, es que siempre pone el autor de Hebreos esta tensión. Si tú regresas, no eres, porque nosotros no retrocedemos. Esa es la tensión que hay del autor de los Hebreos a la iglesia. Entonces ellos quieren regresar. Entonces la pregunta de ellos es, entonces nosotros como cristianos nos quedamos, es mentalidad judía, sin sacrificios y nos quedamos sin sumo sacerdote. ¿Cuál es la respuesta? No, sí hay sacrificio y sí hay sumo sacerdote. Te estoy metiendo al tema de hoy. Sí hay sacrificio, sí hay sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote para acercarnos al Padre. Lo hacemos por medio del Hijo. Por medio del Hijo. ¿Se acuerdan de Juan 14:6? Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre. Hay un acercamiento directo solamente por el Hijo hacia el Padre. ¿Escucharon lo que les dije? Solamente por el Hijo al Padre. No hay otra forma de llegar a Dios, no hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma, solamente por el Hijo. Entonces es el sumo sacerdote. No nos hemos quedado sin sumo sacerdote. Los judíos querían su sumo sacerdote levita. El autor de Hebreos le dice, ustedes tienen
Los cristianos tenemos nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué de los sacrificios? ¿Cuáles son los sacrificios? Autor de Hebreos. Omar está esperando que diga el apóstol Pablo, ¿verdad? El autor de Hebreos. ¿Cuáles sacrificios, apóstol Pablo? Pero digamos que me voy a quedar en el autor de Hebreos. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es la acción de gracias? ¿Cuál es el sacrificio de paz, de acción de gracias? Entonces ellos estaban trasladando a Levítico 7:11, que quisiera leerte. Levítico 7:11 dice lo siguiente, quiero que me escuches bien, anótalo, el paralelo y te metas a la mentalidad de los judíos en ese momento. Que estaban admirados, algunos porque ellos querían más que la gracia. Querían regresar a las prácticas, y si regresas a las prácticas judías anteriores, déjame decirte, dice el autor, no son. Pero mira la mentalidad. ¿Cuál era el sacrificio que pensaban los judíos? Levítico 7:11 dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que ofrecerá el Señor. Verso 12, si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. La mentalidad judía decía, sí, la salvación está muy bien, pero los sacrificios hay que darle sacrificios de paz, de acción de gracias. Esta es mi vida, tenemos que amasar y tenemos que dar sacrificios. Ese es el sacrificio que tenemos que dar. Entonces el autor dice, no, el sumo sacerdote ya no es un levita, es Jesús. Y no, ese sacrificio ya no. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? El autor William Hendrickson, el gran teólogo, dice lo siguiente y nos ayuda a entender cuál es el sacrificio. Los israelitas ofrecían tortas de pan al Señor como sacrificio de acción de gracias. Pero los cristianos, estoy citando a Hendrickson, demuestran, escúchame bien, por acción de gracias ya leímos Levítico 7:11-12. Pero los cristianos demuestran su gratitud a Dios por medio de una vida dedicada y de obediencia. Fin de la cita. Entonces, los cristianos sí dan sacrificios de dedicación y de obediencia. Sí tienen sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo, solo Cristo. Entonces no nos hemos quedado, les dije, no nos hemos quedado sin sacrificios y sin sumo sacerdote. Y es ahí, y solo ahí, al entender esto, que nos podemos meter al tema de hoy. En esa mentalidad de que el autor de Hebreos les está explicando que sí tenemos sumo sacerdote y que sí hacemos sacrificios, los cristianos verdaderos, sacrificios de dedicación y de obediencia, y nuestro sumo sacerdote es Cristo, es ahí que empezamos a hablar de la responsabilidad número 11 de los congregados, de las ovejas de ustedes. ¿Está bien? ¿Están bien su mente? ¿Sí? Porque me están mirando así con los ojos bien abiertos. No sé si es para no dormirse. Responsabilidad número 11 es dedicados a las buenas obras. Hemos repasado amor fraternal, congregarse, considerarse, confortarse, ser hospitalarios, salir a llevar el evangelio, pureza sexual, contentamiento, responsabilidad por sus pastores, ovejas bíblicas, y ahora, número 11, dedicados a las buenas obras. Y ahora sí quiero ir contigo al texto. Mira el verso 15. Como ya entendimos el contexto, como ya entendimos cuál es el punto del autor para entrar a estos versos, ahora sí se nos va a hacer mucho más sencillo comprender lo que quiere decir ahí. Hebreos capítulo 13, regresamos a Hebreos, versos 15 y 16. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Quiero asegurarme que lo tienen. ¿Está bien? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, como me encanta esta frase, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El punto número 11, hermanos queridos, la 11ª responsabilidad, la 11ª responsabilidad de las ovejas en una congregación es ser dedicados a las buenas obras.
Y déjame explicarte y detenerme aquí porque este tema es apasionante, este tema es increíble, porque hoy el mundo evangélico está tan acusado de que, claro, viven a Cristo, pero viven de cabeza. Entonces tú vas a cualquier país o vas a este país que no sé cuánto porcentaje dice que tiene de cristiano evangélico y ves un país de cabeza. Y vas a un país centroamericano que tiene el 80% de cristiano evangélico y es un país más corrupto de Centroamérica. Es decir, hay tanto nominalismo, hay tanto falso cristiano que no entendemos bíblicamente lo que es ser un cristiano. Pero déjame decirte que la responsabilidad número 11 es muy fuerte para el cristianismo y es dedicado a las buenas obras. Déjame ir por partes aquí. Mira la frase fruto de labios, ¿ves ahí? Verso 15. Fruto de labios que confiesen su nombre. Esta frase es extraída de Oseas capítulo 14. El profeta Oseas, puedes apuntar ahí Oseas 14:2, dice en el Antiguo Testamento, porque de ahí es esta frase: llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, o en otra versión, la ofrenda del fruto de nuestros labios. Es decir, nuestra vida, escúchenme bien para que sepan bien lo que significa esa frase, nuestra vida es una confesión continua del nombre de Dios. Esa frase, fruto de labios que confiesen su nombre, es un hebraísmo que quiere decir lo que producen los labios. Porque ha pasado algo en tu corazón, algo produce tus labios. Es un hebraísmo, eso de fruto de labios que confiesen su nombre. Déjame un poquito remarcarte esto, me gustaría argumentarte esto. Con el micro está medio difícil. Proverbios 18, me gustaría que vayas. Proverbios 18, un poquito más arriba. Proverbios 18. Versículo 20, me gustaría que vayas, quiero que veas esto que es una maravilla. Dice ahí, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Hay un corazón transformado, hay unos labios que dan. Por supuesto que esto no tiene nada que ver, escúchame bien, con que declara. ¿Han escuchado eso? Espero que de acá no, porque aquí nadie se va a poner a declarar, a cancelar y a juguetear así. El poder no lo produce tu palabra ni la mía, el poder es la palabra de Dios. Hay lugares extraños donde se enseña que tu palabra tiene poder, entonces si dicen que estás enfermo, cancélalo o decláralo. Y tonterías así que en lugar de meternos a la Escritura, nos sacan de la Escritura y hacemos un cristianismo a nuestro molde. Aquí lo que estamos hablando es de una confesión continua, de labios continuos, de alabanza, de adoración, porque algo pasó en nuestro interior. Proverbios 18:20 creo que es un paralelo muy bueno a Oseas 14:2 y hay que tomarlo en cuenta. ¿Saben? A mí me encantó revisar que los últimos 5 salmos, o sea, 146, 147, 148, 149, 150, los últimos 5 siempre empiezan con la frase alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. O sea, los salmistas entendían muy bien lo que era fruto de labios que confiesen su nombre. Todos esos salmos que te he dicho, los últimos 5, siempre empiezan con la frase alabado sea el Señor o la palabra aleluya. Aleluya es un término en hebreo que es aleluja. En realidad no es aleluya. Es aleluja. Alelú, alabado, ja, Jehová. Alabado sea el Señor, alabado sea Jehová. Eso es lo que significa. ¿Verdad? Eso lo tenemos que tener claros porque yo he escuchado a algunos cantantes que se pasan 20 estrofas diciendo aleluya, aleluya, aleluya. La gente repite aleluya, aleluya y no sabe lo que significa. Aleluya es alabado el Señor, sea el Señor, alabado, ja, aleluja es la palabra. Es la traducción hebrea. Así empiezan los últimos 5 salmos, o sea, hay un fruto de labios que confiesa su nombre.
por una transformación interna, es decir, los cristianos, los que realmente son transformados, escúchame, porque ese acápite siempre lo voy a hacer, porque el autor de Hebreos siempre lo hace en toda su carta, los que son realmente transformados por la gracia de Dios, la cual, como vimos y estamos estudiando, la gracia de Dios es suficiente. Si somos transformados por su gracia, que es suficiente, damos sacrificio de alabanza dando gracias al nombre de Cristo. O como dice, déjame citarte otra vez a Hendriksen, confesión continua del nombre de Dios. Si hay un corazón transformado, si de verdad hemos conocido a Cristo, vamos de todas maneras a expresarlo con nuestras palabras. Fruto de labios que confiesen su nombre. O como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18, es un buen paralelo. 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Escúchenme bien, hermanos queridos. Este versículo que es tan pequeñito, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en todo para con vosotros en Cristo Jesús. Escúchame bien, este verso tan pequeñito tiene tanta profundidad porque los sacrificios de fruto de labios que confiesen su nombre, es decir, de palabras que confiesan a Cristo, son para el cristiano verdadero alabanzas en todo, escúchame por favor, en todo tiempo. No en el tiempo que te va bien, no solamente en el tiempo que te va bien, no solamente cuando te sientes tranquilo o emocionalmente correcto. No, este fruto de labio que confiesa su nombre es en todo, pero en todo tiempo. ¿Y saben qué? Lo recalco con toda mi fuerza, porque hoy el cristianismo moderno se ha vuelto cobarde. Y quieren todo que le salgan bien, y que si no le salen bien algo pasó. Hermanos queridos, la herramienta para crecer es el sufrimiento. No nos acobardemos en el sufrimiento, abracemos el sufrimiento cuando nos toca vivirlo. Este fruto de labios confiesan en todo tiempo, así esté llorando, así esté triste, así esté alegre, todo tiempo. Déjame darte un argumento ahí que me parece fascinante. De verdad que estuve meditando en esto y llenó mi corazón. Anda un ratito al Salmo 69, por favor. Lo he enseñado anteriormente porque ha sido de bendición para mí, pero quiero remarcarlo hoy. El Salmo 69, verso 30. Quiero que leas conmigo, quiero que vayas porque quiero que tú entiendas lo que te quiero decir. No te olvides que el punto, estamos tratando aquí la primera frase, fruto de labios que confiesen su nombre. Estamos quedando que un cristiano realmente transformado, cuando sabe que la gracia es suficiente, lo que damos es exaltamos el nombre de Cristo en todo tiempo con nuestras palabras, en todo tiempo, te vaya bien o te vaya mal. ¿Están en el Salmo 69? Mira el verso 30, por favor. Quiero que lo mires, por favor. Alabaré yo. ¿Qué cosa dice? El nombre de Dios. ¿Con qué lo alaba? Con cántico. ¿Lo exaltaré con qué? Mira, por favor, el verso 32. Lo verán los oprimidos. ¿Y qué cosa? Se gozará, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Mira por favor el verso 34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en. Alábenle, alabanza, alabanza. Escúchenme bien. ¿Cómo está el salmista en este momento? Alábenle, canten, gócense. ¿Cómo está el salmista? Escucha cómo está. Si tienes Reina Valera, mira el título del verso del salmo que has leído. Un grito de angustia. ¿Qué cosa? ¿Cómo es esto? Si este está en un grito de angustia, ¿cómo va a decir alabado, canten con gozo? ¿Saben por qué? Porque cuando Dios llega a la vida de una persona, lo transforma. Y su gozo no es la circunstancia. Su gozo, plenitud, llenura, majestad y gloria solamente es Cristo. Solamente es Dios y su poder. Porque nada va a pasar en nuestra vida si Él no lo permite. Es la suficiencia. Oh, mi hermano, te lo digo con todo mi corazón.
los verdaderos creyentes alaban al Señor con sus labios y confiesan el nombre de Cristo en todo tiempo. Esa es la diferencia de los que están en el mundo, los religiosos que llenan iglesias, pero cuando pasan cosas en su vida se van corriendo porque creen que son el sol del día, creen que son la luz de la mañana, y si algo les pasa a ellos, entonces nada tiene sentido. Voy a la iglesia si me siento bien, voy a la iglesia si me siento mal, me quedo en mi casa, me deprimo en una esquina. Hermanos, dejémonos de cobardías. El que es de Cristo alaba al Señor y confiesa al Señor en todo tiempo, con todo tiempo. Pero eso no queda ahí, ¿eh? No es solamente confesión de palabras. No es solamente confesar con palabras. Mira por favor el verso 16. Y de hacer, ¿qué dice ahí? Por favor regresa a Hebreos 13:16. Porque ya te ibas al Salmo 69:16. No, perdón. Hebreos 13:16. Y de hacer bien, y, o sea, continúa la cosa. No es que hay palabras y ya se cerró el círculo. No, continúa. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿qué dice ahí? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es decir, escúchenme, el punto 11, la responsabilidad de las ovejas es dedicados a las buenas obras en palabra y también en ayuda mutua. Todo eso engloba dedicados en buenas obras. No solamente confesar con palabras, sino en ayuda mutua. La frase ayuda mutua es muy ilustrativo. La frase ayuda mutua es, en el griego, es tener en común con los demás. ¿Escucharon eso? Sumamente ilustrativo. Es casi que no tengo por qué explicarlo, pero como soy muy metiche, lo voy a explicar. Tener en común con los demás. Somos muy especiales para pensar en nuestros propios problemas e intereses, y con una facilidad enorme nos olvidamos de los demás. Tenemos una habilidad, usted y yo, lo quiere aceptar o no, de dedicarnos a nosotros y olvidarnos de los demás. Somos pecadores por naturaleza y eso nos marca. Es por eso que aquí el autor de Hebreos no solo lleva a una confesión de fruto de labios que confiesen el nombre de Dios, sino también en dedicarse a la ayuda mutua, tener en común con los demás. Déjame ilustrar esto, argumentar esto en Isaías 58, desde el verso 3, pasa algo terrible en ese momento. El pueblo de Israel está siendo absolutamente hipócrita con la adoración a Dios. ¿Y por qué está siendo hipócrita? Escuchen Isaías 58 desde el verso 3. ¿Están bien, hermanos? Hermanos, ¿están bien? ¿Sí? Isaías 58, el verso 3. La pregunta del Señor. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Le dice Dios a su pueblo. Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, es decir, está en una adoración religiosa impresionante, y haga cama de cilicio y de ceniza, es decir, todas las expresiones judías de ayuno. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¡Wow! ¡Qué pregunta de Dios! Mira cómo sigue el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Verso 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? ¿O a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sabes lo que vemos aquí? Vemos una espiritualidad del pueblo de Israel delante de Dios falsa. Una espiritualidad hipócrita. ¿Por qué hay una espiritualidad falsa e hipócrita? Que dicho sea de paso, Dios lo rechaza. ¿Cuándo hay esta espiritualidad falsa e hipócrita? Cuando se practica la religión sin obras de justicia. ¿Escucharon? Cuando se practica esta religión sin obras de justicia. La alabanza a Dios tiene que ser en palabras y en obras. Ese conjunto es dedicarse a buenas obras. Escúchenme bien, hermanos queridos. Nosotros tenemos un enorme problema con este conjunto, porque hoy
el término que somos salvos por gracia se ha tan malinterpretado que hay lugares, y qué bueno que esto se esté grabando, que hay lugares donde se predica que la gracia es tan amplia que no importa lo que hagas y cómo vivas. La cosa es que ya estás en la gracia. Eso, hermanos queridos, no es gracia, eso es desgracia. Así no es. El verdadero transformado por la gracia, que es suficiente, lo que va a pasar en su vida es que va a decantar una vida de ayuda mutua. Porque si no hay esa combinación en nuestras vidas, hermanos queridos, nos hemos equivocado de Jesús, Si no hay esa pasión, o sea, si tú crees que el congregarse, el estar juntos con tus hermanos, que ya hemos visto desde la primera semana, es algo para un rito religioso, o sea, si tú puedes dejar de congregarte y estar con tus hermanos por un partido de fútbol, si tú puedes dejar de congregarte y estar con tus hermanos por un festín, o sea, hermanos queridos, no estamos entendiendo lo que es el verdadero cristianismo. Porque hay una pasión. No sé cómo decirlo, lo debes entender tú si eres creyente. Hay una pasión por estar con tus hermanos. Hay un amor increíble. Hay una pasión de cubrir las necesidades de los que están necesitados. Hay una pasión. Eso no lo haces tú porque eres buena gente ni yo. Eso es el poder del Espíritu de los verdaderos transformados. Ahora sí, escúchame bien por favor. Ahora sí, con entender este fruto de labios que confiesan su nombre y con entender que somos dedicados a las buenas obras, no solo de palabras, sino de ayuda mutua, ahora sí déjame darte un versículo que también está tan raramente explicado, pero estoy seguro, o bueno, eso es lo que mi corazón anhela, ahora sí entenderlo mejor. ¿Están listos? ¿Listos? Perfecto. Colosenses capítulo 3. Voy a detenerme un rato aquí. Colosenses 3:16. Quiero que ahora leas conmigo Colosenses 3:16 y te aseguro que entendiendo lo que estamos viendo, lo que el autor de Hebreos nos lleva, el texto nos lleva, vas a tener en tu mente una mayor amplitud de este texto. Escucha, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿A quién les está hablando? ¿A quiénes puede morar en abundancia la palabra de Cristo? A los cristianos, pues. O sea, si usted está aquí y su corazón no es de Cristo, si por su gracia usted no ha llegado a la salvación, si usted no está apasionado por la santidad, por la palabra de Dios y por amar a sus hermanos, mis queridos, eso no es para todos. Usted está fuera de este marco. Acá dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a otros en toda sabiduría. Y escucha lo que dice acá. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué cantamos con gracia en nuestros corazones? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ahora mira el verso 17. Por favor, míralo. Y todo lo que hacéis, ¿cómo empieza? Ya. ¿Y cómo define todo lo que hacéis el autor? Todo lo que hacéis, sea de palabra, ahí está confesión, fruto de labios que confiesen su nombre, o de, ahí está, ayuda mutua, ¿está claro? Hacedlo todo. ¿Te has dado cuenta que eso engloba todo? Hacedlo todo. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, quiero detenerme ahí en el texto para enseñarte algo que, claro, no puedo con mi genio. Quiero enseñarte algo que quizás no está en el punto. Ya te enseñé que hacerlo todo de palabra o hecho es clave aquí para entender este texto, pero quiero darte algo más aquí. Estoy seguro que lo necesitamos. Sin perder Colosenses 3:16, quiero que tú veas, por favor, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 18. Te ruego que vayas ahí, te vas a dar cuenta lo necesario, cómo necesitamos entender los conceptos en la Escritura para saber cómo caminar, cómo andar. Efesios capítulo 5, verso 18. Dice el autor, este sí es el apóstol Pablo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien,
sed llenos del Espíritu. Aquí no está dando ninguna enseñanza de tomar, no tomar, si tomar. No, el punto aquí habla de control. De control. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, es el paralelo para la enseñanza. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Del Espíritu. Mira cómo significa, ¿qué cosa es lo que significa ser llenos del Espíritu? ¿Estamos listos? Porque hoy hay una ola enorme de ser llenos del Espíritu. Ya no sé cómo somos llenos del Espíritu, porque todo el mundo es lleno del Espíritu, hablando, vociferando, siendo charlatanes, saltando, temblando, brincando. Escucha lo que dice acá. Ser llenos del Espíritu. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros. Verso 20, escucha. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. ¿Qué opinas de ese verso? ¿No se parece a Colosenses 3? ¿No tiene el mismo resultado de Colosenses 3, 16 leído? Es decir, mira por favor el paralelo, porque si tú aprendes esto, nadie te va a dar gato por liebre en este tema. Escucha. Dice acá en Efesios 5:18 que ser lleno del Espíritu tiene como resultado cantar en nuestro corazón con salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo. ¿Está claro? Ahora mira Colosenses otra vez. Colosenses 3:16, que no lo has perdido, confío en eso. Y ahora Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Y si mora en abundancia, dice, vas a cantar con gracia en vuestros corazones salmos, himnos y cánticos espirituales. Damas y caballeros, ser lleno del Espíritu significa contundentemente, simplemente, pero majestuosamente es ser llenos de la palabra de Dios. No es saltar, no es brincotear, no es así. No es que yo tiemblo y estoy lleno. Tú no tiemblas, no estás lleno. No. No es vociferar, balbucear. No. Sed llenos del Espíritu. Nos está hablando aquí en el texto claramente que es la abundancia de la palabra de Dios en usted. Si la palabra abunda en usted y en mí, vamos a ser. Esto no es un misticismo, hermanos queridos. Nosotros que nos encanta lo oculto y lo místico. Entonces vemos un programa de un canal supuestamente cristiano y vemos que son llenos del Espíritu porque se matan de risa, se emborrachan, se tiran al piso, hacen tontería y media, que parecen unos bebés, que gente pensante ve eso y dice, yo cristiano ni loco. O sea, si soy cristiano me voy a volver torpe. O sea, una persona normalmente pensante no quiere imitar eso. O sea, yo no sé a qué nivel hemos llegado de expresiones exageradas. Y por si acaso, aquí nosotros no estamos en contra de una expresión de cuerpo, porque nosotros estamos convencidos que el alabanza es con todo nuestro ser. Pero no podemos hacer expresiones exageradas y decir que si tú no tienes esas expresiones exageradas, entonces tú no estás lleno del Espíritu. Eso es una enseñanza ridícula, infantil. Ser llenos del Espíritu significa estar llenos, morando en ti y en mí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos queridos? Quiero asegurarme que lo entiendan. La palabra en ti. Entonces, ¿usted quiere ser lleno del Espíritu? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, por eso ya sabrás por qué tenemos servicios y aparte estudio bíblico de Timoteo, aparte Colosenses. ¿Por qué? Porque si estamos llenos de la palabra, entonces, por ende, estamos llenos. ¡Qué facilidad! ¡Qué sencillo! Nosotros somos los complicados. Nosotros somos los complicados. Y en el verso 17, permíteme un poquito más en Colosenses 3. ¿Están bien? ¿Sí? ¿No están enojados? Qué bueno. Así estén enojados, lo siento. Tengo que enseñar esto. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis. Qué interesante es esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Déjame decirte esto. Este es el complemento del verso 17, obviamente, donde habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. Déjame decirte esto con todo mi corazón. Aquí no habla de una partitura más santa para cantar. Aquí no habla de un instrumento más santo en la iglesia. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que todo hombre o mujer transformado por el Evangelio confiesa a Cristo. Confiesa en todo tiempo, ¿esté bien?
o esté mal y se preocupa con sus hermanos de la ayuda mutua, sea de palabra o sea de hecho, todo es para el Señor. ¿Por qué? Porque mi corazón está lleno de salmos, himnos y cánticos espirituales. La pregunta es, ¿qué quiere decir salmos, himnos aquí y cánticos espirituales? Aquí no quiere decir salmos, entonces todo el mundo cantemos en la partitura de los hebreos salmos. No, acá no quiere decir eso. Salmos e himnos se refiere, bueno, no voy a ser tan específico, pero se refiere a canciones sacadas directamente de las Escrituras, es decir, doctrina bíblica, la palabra de Dios cantada. ¿Y la puedes cantar sin instrumentos? Claro que sí. ¿Y la puedes cantar con instrumentos? Claro que sí. Acá no dice cántala con instrumentos más santo, cántala sin instrumentos más santo. No. No le hagamos a la Escritura decir lo que no dice. Aquí no dice eso. Acá dice que tú puedes alabar al Señor con salmos, himnos, son canciones o cánticos o lo que quieras sacados directamente de las Escrituras. Cuando habla de cánticos espirituales, me gustó esto porque este término son expresiones apasionadas de nuestro testimonio con Dios. Son cánticos en nuestros corazones apasionados porque Dios nos ha salvado. Oh, hermano, si tú eres salvo, tu corazón tiene que vibrar por esto. Entonces, obviamente, cantas la palabra. Obviamente, cantas apasionado. Obviamente, entiendes lo que cantas. Es tu vida. O sea, cuando estamos cantando hoy día esa tremenda canción que habla que en todo tiempo, en todo momento, Él va a ser nuestra roca, nuestro sustento. Tú lo cantas con inteligencia, apasionado, porque Él está contigo siempre si eres de Él. Esa frase en Efesios, porque esto se repite en Efesios, ¿verdad? Colosenses, Efesios, cantando y alabando, esa frase cantando y alabando, solamente para englobar esto. La frase cantando y alabando en el griego empieza con P, no sé cómo pronunciar esto, pero es sayo, con P, esa es la palabra en griego, sayo, no sé. ¿Y sabes lo que significa? Significa esa frase, eso de cantando y alabando significa tocar la lira. Es decir, sea con música o no, lo que importa es la motivación, o sea, la motivación real es el gozo del Espíritu Santo que llena nuestros corazones. Y porque llena mi corazón, voy a cantarle, voy a confesar su nombre y voy a estar con mis hermanos en ayuda mutua. La motivación, hermanos queridos, es el Espíritu Santo que llena nuestra vida. Y te aseguro que si una persona está llena de Jesús, no va a pararse en la iglesia pues a tocar heavy metal, pues. O sea, si alguien se llena de Jesús, no se va a parar a tocar música que esté fuera de foco, explotando la carnalidad en una cultura o en otra. Si tú eres de Cristo, lo que vas a hacer es querer alabarle a Él con todo tu corazón, con cosas que tengan armonía y que puedas escuchar la palabra de Dios. Y si no tienes instrumentos, ¡qué bueno! Y si tienes instrumentos, ¡qué bueno! Qué hermoso es esto. La motivación es el gozo del Espíritu Santo que llena nuestro ser. Y usted puede, al entender eso, cantarle, alabarle, alzar las manos, aplaudirle, porque has entendido quién es Dios, ha llenado tu ser. Y no solamente de palabras, ya sabes que el complemento es de ayuda mutua. O sea, hay gente que puede llegar y acá puede ver y le encanta la musiquita, se pone a cantarle, pero de pronto se da media vuelta y hace lo que quiere con su vida. Y hace lo que quiere con los hermanos. Entonces ve una necesidad, no le interesa y dice, bueno, qué bueno, así es la vida. Bueno, hermanos, el pueblo de Dios no es así. No es así. Es una responsabilidad nuestra como ovejas dedicarnos a las buenas obras. ¿Está claro hasta ahí? Déjeme pasar a la responsabilidad número 12. Seguimos en el texto. Quiero ir otra vez a Hebreos 13. Hebreos 13, responsabilidad 12. Verso 17, una responsabilidad que aquí, bueno,
Tengo que enseñarla porque está en la palabra de Dios. Déjame decirte que todo lo que está en la palabra de Dios tenemos que enseñarla como es, ¿verdad? Confiando que ustedes entienden esto, déjenme darles el verso 17 para darles la 12ª responsabilidad de los creyentes. Verso 17, míralo por favor en Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que, escucha esta frase por favor, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, es un texto que lo voy a explicar, obviamente, aunque está claro, aunque para algunos no tan claro quizá, pero déjame tratar de aclarar esto. El verso 7 que leímos anteriormente en semanas pasadas, que hemos visto en la escritura en Hebreos 13:7, habla que siempre se acuerden de los pastores. Es decir, la iglesia tiene como responsabilidad, según el verso 7, responsabilizarse por los pastores de la iglesia. ¿Escucharon lo que les dije? Y eso es bueno decirlo, y por grabándolo esto para internet, una iglesia tiene que saber que tiene que responsabilizarse, según la Biblia, por sus pastores. Y usted dirá, bueno, este es pastor, lo dice porque este es pastor. Bueno, eso ya no puedo llegar en tu mente. Te lo digo porque está en la palabra de Dios y no puedo callarlo. Pero aquí en el verso 17 no solamente dice que una iglesia sana y bíblica se responsabiliza por sus pastores, como lo hemos estudiado, sino que también dice que una iglesia sana y bíblica tiene una misión, una responsabilidad también hacia los pastores. Dice aquí, ¿qué cosa dice ahí? Ay, qué dolor. Obedeced a nuestros pastores. Déjame darte algunas implicancias aquí, por favor. La palabra obedeced y sujetar, ¿lo ves ahí? Obedeced, sujetar, ya nadie quiere mirar la Biblia, ¿no? Vas a tener que mirarla. Obedeced y sujetar, apunten, todos tienen lapiceros, ¿no? No, ya no quiero estirar la cosa. Obedeced y sujetar, en el griego, damas y caballeros, son imperativos. ¿Qué significa imperativos? No es una sugerencia de Dios. Es un mandato de Dios, no mío, es un mandato de Dios. No obediencia, y otra vez lo repetimos por si es que alguien quiere editar esto lo que estoy diciendo. No obediencia a cualquiera que se pare en un púlpito y diga soy pastor. No obediencia, como tantas veces lo hemos enseñado, a líderes espirituales infieles que no quieren dar la Biblia, sino su psicología, sus experiencias y sus características de familia y de hogar, y se olvidan de la palabra de Dios. Y te desvían de la palabra de Dios. Aquí estamos hablando de una obediencia y sujeción a hombres fieles a la palabra de Dios que se supone tienen las características de 1 de Timoteo 3 que hemos estudiado hasta por doble partida cuando estudiamos Timoteo, que se cruzó milagrosamente, creo yo, dado por Dios junto con los servicios sobre lo que es un pastor, y tuvimos 5 semanas con las características para que usted evalúe y analice a sus pastores. Si usted evalúa y analiza a sus pastores y son con las características de la Biblia, y quiero remarcar esto, son las características de la Biblia lo que manda, no son tu forma de ver al pastor, porque hay gente que, si este pastor me cae bien porque me saluda. Es muy simpático, muy agradable porque se ríe. No, aquí no estamos que por ríe o no me ríe. Aquí estamos por el trabajo pastoral y por las características de 1 Timoteo 3. Está claro, hermanos, ¿verdad? Yo confío que esas características de 5 semanas que hemos dado acá y que le hemos dado los miércoles, ustedes las tengan en su mente y corazón. Y si se olvidan de algo, ahí están los videos grabados para que usted pueda ver y analizarlo. Pero si usted ve que sus pastores son fieles, anhelan la fidelidad a la palabra y se rompen el alma porque el trabajo del pastor tiene que ser arduo, ¿se acuerdan de la palabra trabajo copiado? Tiene que ser arduo el trabajo, copiado es el término en griego para trabajo arduo que te lleva al sudor. Si ustedes ven eso, esas características, entonces el mandato de Dios es que es obediencia y sujeción como
mandatos. John MacArthur dice lo siguiente, me gustó lo que dice John MacArthur en este punto. Un día Dios gobernará toda la tierra a través de su Hijo, el Rey de Reyes. Pero mientras tanto gobierna su iglesia a través de hombres fieles. Por tanto, la sumisión a estos hombres, escucha bien, esto lo dice John MacArthur, la sumisión de los hombres, la sumisión a estos hombres, gracias, es sumisión a Dios. Fin de la cita. Albert Barnes, un autor, un teólogo, dice, la obligación de obedecer se extiende. Escucha cómo empieza. La obligación, porque es un mandato, se extiende, por supuesto, a nada que sea incorrecto en sí mismo. O sea, no es que tú escuchas a un pastor decir, bueno, ahora todos se tiran de cabeza y todo el mundo se manda de cabeza. No. La obligación de obedecer no se extiende, por supuesto, a nada que sea incorrecto en sí mismo o que sea una violación de conciencia. La doctrina es, dice Barnes, la doctrina es que la subordinación es necesaria para el bienestar de la iglesia y que debe haber una disposición para ceder a toda la obediencia apropiada a aquellos que están puestos sobre nosotros en el Señor. Fin de la cita. Uno más. De Hendrickson. Si un servidor, este me encantó, si un servidor, todos están exponiendo sobre este texto, si un servidor es un ministro dedicado a la palabra de Dios, escucha lo que dice Hendrickson, él demuestra de ese modo que Cristo le ha dado su autoridad. Fin de la cita. Hermanos, el trabajo de una iglesia, como siempre lo hemos dicho por semanas, es analizar a los pastores, a los líderes, de quien recibes enseñanza. No es que ya, me lo dijo Mar, me lo dijo Jorge, ya, así es. No. Usted tiene que ver si realmente es nuestra pasión dar la palabra de Dios. Y eso, ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo en usted. Pero si usted ve que esos pastores son fieles, el mandato aquí es obedecer. ¿Y qué más? Sujetarse a los pastores. Una implicancia más. No voy a ahondar en el término, ahí mira Hebreos 13, 17, no voy a ahondar en el término dar cuentas, aunque todos saben aquí, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, aunque todos saben aquí, como ya lo hemos predicado, que los pastores son los que se les delega la función de gobernar la iglesia, pues si no fuera así, Dios no le pediría a los pastores cuentas por usted. Y eso es algo que tenemos que verlo obvio. El gobierno de una iglesia en el Nuevo Testamento es un gobierno de pastores, de una pluralidad de pastores. Eso es el gobierno en el Nuevo Testamento. No congregacional, no es un gobierno que hay un solo pastor decide. No. El gobierno en el Nuevo Testamento es de pastores. Obvio, claro, porque acá dice que los pastores van a dar cuenta de usted. ¿Por qué voy a dar cuenta de usted si no me delega la responsabilidad del gobierno? No puede ser. Entonces es obvio. Entonces no voy a hablar de dar cuentas, pero sí quiero ahondar en esta frase. Para que lo hagan, ven ahí en Hebreos 13, 17, para que lo hagan, ¿cómo lo tienen que hacer los pastores? Con alegría y no que hay pastores que se puedan quejar. Según el texto, sí. Porque esto no es provechoso. No quiero que saques conclusiones, quiero que me escuches paso a paso. Esta responsabilidad, escúchame bien porque aquí escapamos de la responsabilidad. Esta responsabilidad es de la congregación. Hacer que los pastores sirvan con alegría y satisfacción y no quejándose, esa responsabilidad, hermanos queridos, es de la congregación. Es de la congregación. Solamente me tengo ahí para darte el término de queja o quejándose. La palabra quejarse ahí en el griego es estenazontes. Y tú dices, ¿y a mí qué me importa? Sí te importa, porque estenazontes habla de un gemido interno. Hay un gemido interno. Por favor, déjame hacerte gráfico aquí. La Biblia dice que cuando hay una congregación o un grupo de hermanos que no obedecen ni se sujetan a los pastores, sin argumento obviamente, y a pastores fieles, lo que producen los pastores, dice el texto, es que puede haber queja, no alegría, no hacerlo con alegría, y queja. La palabra queja es un gemido interno no expresado.
Es decir, el dolor interno de los siervos que Dios levanta por la iglesia es muy fuerte en su interior cuando sucede esto. ¿Y saben qué? No es un gemido externo, donde el pastor va y dice, ay, esta congregación no me quiere, me siento mal. No es un llorón. Aquí lo que está hablando es un gemido interno que solamente lo puede ver Dios, Él y su familia. Es un dolor arduo. Tremendo es esta enseñanza de estenazontes, un gemido interno no expresado. Personas obstinadas y desobedientes sin argumento son una queja e infelicidad para servir a los pastores. Como hemos dicho, si tú quieres una congregación infeliz y miserable, no se sometan a pastores fieles. Y la vas a tener. Déjame darte un ejemplo de esta queja. Hay un personaje, hay un pastor que se quejó en el Nuevo Testamento. ¿Saben cómo se llama? Jesús. Jesús, el Señor Jesús, se enfrentó a Satanás y Satanás huyó, corriendo. El Señor Jesús se enfrentó a los fariseos, a religiosos, y no podían apuntarlo, y nadie podía contradecir los argumentos de Jesús. Pero cuando el Señor Jesús vio al pueblo, dijo esto que está registrado en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina, sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Un gemido interno de dolor. Ahora, ¿cuánto dolor había ahí? A ver quién me lo explica. Jesús mismo, destrozado, viendo la gente que huía de la verdad. Qué gráfico es Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina con sus polluelos? ¿Y saben qué? No quisiste. Ese es estenazontes, un gemido interno. No queremos una congregación miserable e infeliz. ¿Usted quiere una congregación miserable e infeliz? Bueno, lo dejo ahí para que lo medites. Déjame darte otra implicancia en esto. Dios mío, el tiempo se nos va. Vuestros pastores. Cuando habla de vuestros pastores, en el verso 17, nos indica una membresía. ¿Por qué? Es decir, no hablan de obedecer a todos los pastores que existen en el universo. Usted, Señor, obedezca a todos los pastores del universo. Eso no dice el texto. Obedezca a vuestros pastores. Nos habla de una membresía. Y déjame darte algunos argumentos por qué estamos convencidos que bíblicamente la membresía es correcta. Y acá en Iglesia Gracia Soberana tiene que haber una membresía terminando la serie. Vamos a indicar los que quieren ser oficialmente miembros de Gracia Soberana. Van a tener que tener requisitos bíblicos, pero déjame darte primero que la membresía es bíblica y por eso lo hacemos. No porque está de moda hacerlo o porque no está de moda. Y esto enseñarlo también es agudo, porque hay lugares, instituciones que han apretado tanto la membresía que cuando uno sale de ahí y se va a una iglesia donde no hay membresía dice, ay, es que qué libre estoy. Bueno, tanto aquí como aquí, o sea, en estos dos lados, tanto que apretan como que te sientes libre, las dos están fuera de los parámetros bíblicos, porque la membresía es bíblica. Entonces, déjame darte algunos argumentos para que sepas que la membresía es correcta, y por eso tenemos que tener membresía. Y de paso, los pastores saben a quién cuidar, ¿verdad? Porque sería loco pensar que a los pastores le da toda la gente, o sea, todo el mundo, cuídame a todo el mundo. No. Los pastores cuidan a lo que Dios les da. Déjame darte un argumento, bueno, no sé si uno. En la iglesia primaria, quiero que tomes nota de esto porque lo voy a decir medio rápido. En la iglesia primaria, gente se arrepentía, estamos hablando de Hechos, cuando empieza la iglesia, inmediatamente cuando se arrepentían, ¿saben lo que pasaba? Eran bautizados y añadidos, ¿a dónde? A la iglesia.
Apunta esto y después lo vas viendo. Hechos 2:41, apúntalo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando el pasaje donde Pedro predica. Ellos se arrepentían, inmediatamente eran bautizados y añadidos a la iglesia. Déjame darte otra. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas ¿a quién? ¿A quién fueron escritas las epístolas del Nuevo Testamento? A las iglesias. Ah, no, pero tú mirarás Filemón, Tito, Timoteo. Son personajes individuales. Bueno, damas y caballeros, Filemón, Tito y Timoteo son líderes de las iglesias. Las epístolas nos llevan a la membresía. Otro argumento. En las epístolas pastorales, o sea, Tito, Timoteo, vemos la lista de viudas de la iglesia para ayudarlas. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que en el Nuevo Testamento hay una lista de las viudas para ayudarlas? Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, etcétera, etcétera. Sea puesta en la lista. Si está en la lista, obviamente tiene que estar en la membresía. Hermanos queridos, no hay un pasaje que diga entra en la membresía en la Biblia, pero el Nuevo Testamento está lleno de esto. Déjame seguir argumentándote. Otro punto. Cuando un creyente partía de una ciudad a otra, eso está en el Nuevo Testamento, había carta de recomendación de su iglesia a la que ahora se congregaría. Usted sabía que cuando un creyente se iba a otra ciudad, entonces la iglesia de acá le mandaba una carta para que se congregue en la otra iglesia. ¿Sabía usted? Bueno, se lo cuento. Déjeme darte una muestra. Hechos 18:27. Apúntalo y lo vas leyendo después en casa. Hechos 18:27 dice, está hablando de Apolos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Está hablando de Apolos, que pasa de un lado a otro. Entonces esto de acá le da una carta de recomendación y va a la otra iglesia para congregarse y servir. Damas y caballeros, frente a nosotros, membresía. Otra argumentación más. Hay una terminología en el Nuevo Testamento sobre la membresía en Hechos muy clara. Déjame darte rápidamente. Hechos 6:5. Sobre los diáconos, hablando de los diáconos, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Cuando se nombraron diáconos, dice en Hechos 6:5, o se nombraron esta función o esta labor específica, ya lo hemos estudiado eso, dice que agradó la propuesta a toda, ¿quién? La multitud. ¿Qué significa eso? Congregación, pues, congregación. Hechos 8:1, mira la terminología. Hablando de la persecución por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a la gente. Y escucha lo que dice Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Había persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Iglesia que estaba en Jerusalén. Congregados en Jerusalén. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Cómo me gusta este término? Constituyeron ancianos en cada iglesia. No dicen ancianos en cada iglesia. No. Ancianos en cada iglesia. Plural, singular. Pluralidad de ancianos en la iglesia. Y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, la iglesia sabía quién eran sus ancianos. Membresía. Otro argumento. ¿Ya se cansaron de los argumentos también? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿No? ¿Cómo que no? En el Nuevo Testamento, cada cuerpo local de iglesia debe ser supervisado por pastores fieles y piadosos. Pluralidad, ya hemos dicho, de pastores. Esto sí lo entienden, ¿verdad? ¿Está claro? Esto, por favor, díganme que entienden la pluralidad de pastores en la iglesia. Porque lo hemos predicado 18 semanas. O sea, bueno, ya si quieren 19, una más. La pluralidad de pastores en la iglesia. No puede haber un pastor que sea el jefe de la iglesia, mande. No. El gobierno es de pluralidad, por lo menos 2. Tienen que estar de acuerdo. Y cuando alguien de los 2 no está de acuerdo, eso no se ejecuta. Hasta que estemos de acuerdo espiritualmente, unánimes. Nada que el que llega primero manda. No. Yankenpo, no existe eso. Yankenpo, ¿entienden? En el Nuevo Testamento, cada cuerpo local de iglesia debe ser supervisado por pastores fieles.
Hay una pluralidad de ancianos, entonces obviamente si hay una pluralidad de ancianos, la gente conoce a sus pastores, esos pastores gobiernan la iglesia tiene un cuerpo, tiene una membresía. Otra argumentación, en este mismo pasaje, en Hebreos 13:17, habla de sus pastores, como lo hemos dicho. Otra argumentación, la Biblia demanda disciplina eclesial. ¿Usted sabía que la iglesia tiene que tener disciplina eclesial? Bueno, Tito 3:10-11, puedes apuntar, Tito 3:10-11. No te canses, porque quiero que lo revises. Al hombre que cause divisiones, dice Tito 3:10-11, estamos en la iglesia hablando de Tito, el líder de la iglesia, al hombre que cause divisiones, le dice Pablo a Tito, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Obvio que para disciplinar los pastores tienen que saber quiénes son los miembros de la iglesia. Pues. Membresía. Otra argumentación, ¿o ya se cansaron? Ah, qué bueno. La enseñanza bíblica nos llama a ejercer nuestros dones espirituales para la edificación mutua. ¿Sabía usted que los dones son para edificación mutua? No para que usted se jacte de lo que Dios le ha dado, es para edificación mutua. Romanos 12:6-7 habla de eso. Entonces, obviamente, ¿cómo se podría llevar a cabo la edificación mutua si no hay un contexto de cuerpo y de iglesia y de un grupo que se congregue juntos? Membresía, tiene que haber membresía. Déjame darte la conclusión. ¿Están bien las argumentaciones? ¿Están apuntadas? Quería darte algunos versículos más, pero no llegamos. Sobre el amanecer de una iglesia local, escúchenme bien, hermanos queridos, esto es directamente para cada uno de ustedes, es una responsabilidad superior. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a asumir el llamado a ser iglesia, es decir, a representar a Cristo en la tierra? ¿Usted como creyente está dispuesto a representar a Cristo en la tierra? Bueno, si usted dice que sí, entonces la membresía es muy importante, muy importante. Somos llamados como iglesia a representar a Cristo sobre la tierra. Déjame darte la número 13, la responsabilidad número 13 y terminamos. Hebreos 13:18-19 dice, ya hemos terminado responsabilidad 12, ¿está bien? Esta es la última. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Verso 19, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. El autor de la carta no solo enseña, sino que ama la iglesia. El texto dice, para que yo sea restituido más pronto. Aunque no se sabe ¿a qué se refiere el autor ahí? La verdad es que diferentes grandes teólogos no están en acuerdo, es decir, no se puede decir exactamente qué se refiere que sea restituido más pronto. Algunos asocian que este libro es del apóstol Pablo justamente por esto, porque están diciendo él está en la cárcel y quiere llegar a la iglesia. ¿Está bien? ¿Está bien, Omar? Perfecto, amén, muy bien. Pero es un anhelo para el autor ver a la iglesia. Al predicar el consejo de Dios, escúchenme y métanse al contexto para terminar. Al predicar el consejo de Dios, este autor de la carta fracturó la idea de tener el Antiguo Testamento junto al Nuevo Testamento. Es decir, las prácticas del Antiguo Testamento junto a la gracia suficiente. Él, al predicar y enseñar esto, fracturó esa idea. Fracturó. Entonces, es decir, la ley judía y la gracia no podían estar de la mano. Su mensaje no fue popular, obviamente. No fue popular. Él sabe que es vital la armonía entre la iglesia y sus pastores y por ello pide oración por él, aunque es una oración, hermanos queridos, y acá está la última responsabilidad de nosotros como iglesia, es la oración es por la unidad en el Señor. Es decir, si cumplen estas responsabilidades, entonces la iglesia camina no como tú quieres o como yo quiero, sino como Dios quiere. Esa armonía entre pastores y ovejas es vital. Matthew Henry opina de esto, ese gran teólogo Matthew Henry dice, cuanto más fervientemente las personas oran por sus ministros, más beneficios pueden esperar de su ministerio. ¿Escuchaste lo que dice Matthew Henry?
Si usted ora por sus ministros fervientemente, más beneficio pueden esperar de su ministerio. Y quiero terminar con la oración, esta oración pastoral. Escuchen por favor esta oración pastoral y con esto termino. Verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran, ¿qué dice ahí? Pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Qué interesante, mira, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¡Wow! Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amor fraternal, primera responsabilidad, congregarse, considerarse, confortarse, ser hospitalarios, salir a llevar el evangelio, pureza sexual, contentamiento, responsabilizarse de sus pastores, ser ovejas bíblicas, dedicados a las buenas obras, obedecer a sus pastores fieles y tener unidad en el Señor. Continuamos con los dones la próxima semana.